Ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte, al segundo grupo de temas sobre la Eucaristía, que es, en este caso, la Eucaristía en el magisterio de la Iglesia. Recordando lo que habíamos dicho al principio, en la presentación, hablábamos de que toda acción formativa tiene una finalidad y allí hablábamos de tres finalidades, dos de las cuales precisamente corresponden a estas sesiones sobre la Eucaristía en el magisterio de la Iglesia. Y pues son estas dos finalidades. Primero, conocer o dar a conocer el momento principal de la misa en el que se actualiza de forma incruenta el sacrificio del Calvario, y segundo, dar a conocer el significado verdadero del misterio de la Eucaristía. Es decir, en la Eucaristía, después de la consagración, bajo las especies de pan y de vino, se encuentran el cuerpo y la sangre de Jesucristo, verdadera, sustancial y realmente. Luego, los documentos del Magisterio de la Iglesia en los cuales se ha basado esta parte de la Eucaristía del Magisterio de la Iglesia son, en primer lugar, el Credo del Pueblo de Dios de San Pablo VI, documento importante, que como dice en la introducción, no es una definición dogmática, pero expresa la fe de la Iglesia, de manera que es una enseñanza infalible. O sea, la Iglesia cuando profesa la fe, lo que cree, que es lo que ha sido revelado por Dios, pues no se puede equivocar, ¿eh? Tiene la asistencia del Espíritu Santo. Por eso el credo del pueblo de Dios, como todos los credos, no tienen por qué ser definiciones dogmáticas, pero tienen el carácter de la infalibilidad porque expresan precisamente lo que Dios ha revelado. Y el credo del pueblo de Dios tiene unas características singulares que me gustaría señalar. Habla de cuestiones que no tratan los otros credos. Por ejemplo, ningún credo habla del pecado original, pero este sí. Habla del pecado original, habla de Adán y Eva, habla de que el pecado se transmite como enseñó Trento, y cita a Trento. También habla de la Eucaristía, habla de la transustanciación, es decir, de la conversión del pan y el vino, o de la sustancia del pan y la sustancia del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? O sea, hay que decir que es un credo que lo hizo San Pablo VI el año 1968, es decir, 3 años después del finalizado el concilio, pero que tenía un poco, o no un poco, sino porque lo dice en la introducción, el mantener o ayudar a mantener la fe en la Iglesia, porque habían surgido, ¿no?, más movimientos y esto que enseñaban doctrinas que no eran compatibles con la verdad, con la enseñanza de la Iglesia. Muy concretamente el catecismo holandés, en el cual precisamente del pecado original se decían cosas que no correspondían con la enseñanza de la Iglesia. Y por eso yo creo que introdujo en el credo del pueblo de Dios lo del pecado original para corregir, ¿no?, aquellas formas de expresar el pecado original que no eran conformes o acordes con la enseñanza de la Iglesia. Y luego del Concilio Vaticano II, pues la Constitución Sacrosanctum Concilio sobre la liturgia, la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia y la Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo moderno. Otro documento, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es, se puede decir, el Catecismo del Concilio Vaticano II, de la misma manera que el Catecismo de San Pío V era el catecismo correspondiente a la enseñanza del Concilio de Trento, pues este Catecismo de la Iglesia Católica es el Catecismo del Concilio Vaticano II y también recoge toda la enseñanza anterior. Es una síntesis admirable de la fe de la Iglesia. Y luego, las encíclicas sobre la Eucaristía, la Mysterium Fidei de San Pablo VI, escrita o publicada, el 2 de septiembre de 1965, es decir, sin haber terminado todavía el concilio, porque, como dice la introducción el Papa, habían surgido también ideas o planteamientos que no respetaban lo que es el misterio de la Eucaristía. Y entonces, sobre todo, lo sustancial, ¿no?, lo que corresponde a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y de ahí que, antes de finalizado el concilio,
aunque en el concilio se trata de la Eucaristía ampliamente, tanto en la Lumen Gentium sobre el misterio de la Iglesia, como en la Sacrosanctum Concilium, que es más en la liturgia, pero también, y luego en otros decretos, Optatant Ocius, los sacerdotes, la formación de los sacerdotes, sobre Presbyterium Ordinis también, sobre de los presbíteros. En todos esos documentos se trata de la Eucaristía. La Eucaristía está presente en el Concilio Vaticano II en muchos documentos, ¿no? Pero a pesar de todo, pues el Papa quiso llamar la atención, porque si no hubiera sido necesario, no lo tenía por qué haberlo hecho, y hizo esa encíclica que es una síntesis de las doctrinas sobre la Eucaristía que comentaremos. Luego, otra encíclica es de San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, escrita con motivo del Año Santo de la Eucaristía y que, pues como su nombre indica, la Iglesia, ¿verdad?, vive, y la Iglesia existe por la Eucaristía. En esa encíclica hay una cosa importante, es decir, la tremenda importancia que tiene el sacerdocio, porque sin sacerdocio no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay Iglesia. Es decir, que es el elemento fundamental y básico para la subsistencia y para la vida de la Iglesia, el hecho de que exista el sacerdocio. Luego, también otro documento, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que es de Benedicto XVI, que es después de un sínodo sobre la Eucaristía, y luego las cartas apostólicas Mane Nobiscum Domine, Rosarium Virginis Mariae y Novo Millenium Niente de San Juan Pablo II. ¿Y cuáles son los temas de reflexión que vamos a tratar? Pues primero, la Eucaristía en el centro de la Iglesia y de la salvación, que está fundamentada principalmente en la Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium y la Constitución dogmática Lumen Gentium, ambos del Vaticano II. Segundo tema, la Eucaristía, misterio de fe. Prácticamente va a ser un resumen con algunas otras cuestiones de lo expuesto en la encíclica de San Pablo VI, Mysterium Fidei. Luego, la Eucaristía, misterio de luz, como en contraste, ¿no?, con el misterio de fe. O sea, la fe supone una dificultad a nuestro entendimiento, una oscuridad, y como contraste, la Eucaristía, misterio de luz, que es una reflexión singular y muy importante realizada por San Juan Pablo II, también el año de la Eucaristía, en la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, donde explica al principio precisamente lo de los discípulos de Maús, que es en lo que él establece, en lo que se basa para explicar que la Eucaristía es el misterio de luz. Luego, el cuarto tema va a ser el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, la Iglesia, que es precisamente lo que constituye el sacrificio, o sea, lo que es la misa, en realidad, ¿no?, un significado de la misa como sacrificio. Luego, la presencia de Cristo en la Eucaristía, que también lo vamos a ver fundamentalmente en la Mysterium Fidei, la Lumen Gentium y el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego, la Eucaristía, banquete y comunión, utilizando la Eclesia de Eucaristía y el Catecismo de la Iglesia Católica, que son los dos elementos fundamentales, o los dos aspectos fundamentales de la Eucaristía, el sacrificio y la comunión. El banquete, que es, digamos, lo que es más, lo que aparece más, o se hace más evidente, ¿no? El hecho de la Eucaristía aparece más como banquete que como sacrificio. Pero esos son los dos aspectos fundamentales, pero más la naturaleza de la Eucaristía queda mejor expresada en el sacrificio que en la comunión. Luego, dos temas que yo considero que no se tratan, o sea, no he oído yo tratarlos demasiado, que están en el Magisterio de la Iglesia. Uno es Eucaristía y Escatología, en el cual está en la Lumen Gentium del Vaticano II, la Gaudium et Spes y el Catecismo de la Iglesia Católica, y luego María, Mujer Eucarística, que está fundamentalmente en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI.
el primer tema de ellos, que es la Eucaristía en el centro de la Iglesia y de la salvación, en esta primera sesión le iniciamos con una reflexión sobre el misterio de la redención. La redención humana por el misterio pascual, utilizando la Gaudium et Spes y la Sacrosanctum Concilium. En un segundo momento examinaremos sobre dónde se realiza en la Iglesia la salvación. Y entonces diremos, en la Iglesia la salvación se realiza en la liturgia. A continuación examinamos la importancia de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, el sacrificio eucarístico y la vida de la Iglesia. Y luego recordamos los nombres con los que se designa este sacramento en el Catecismo de la Iglesia Católica. Son los nombres del sacramento de la Eucaristía. Y finalmente veremos el programa pastoral que propuso San Juan Pablo II para el tercer milenio como herencia del jubileo del año 2000, en la carta apostólica Novum Millennium Neunte, que es contemplar el rostro eucarístico de Cristo. Ese es el programa pastoral que propone, como vamos a ver, o propuso San Juan Pablo II para el tercer milenio. Ahora, ¿cómo se realiza la obra de nuestra salvación? San Pablo, en la primera carta a Timoteo, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios quiere que todos los hombres se salven? Porque el pecado original había hecho que el hombre quedaba apartado de Dios y necesitaba la reconciliación. El Concilio Vaticano II nos enseña que, creado por Dios en la justicia, el hombre, por instigación del demonio, en el principio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. De esta forma, el hombre rompió la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona, el desorden que se produce entre la voluntad y las pasiones, como a las relaciones con los demás, dificultad en la vida matrimonial y social, y también con el resto de la creación, el desequilibrio ecológico, es decir, el estado original, por la amistad y la unión que existía el hombre con Dios, pues el hombre vivía, diríamos, en el paraíso, como dice, en el paraíso, y era una situación privilegiada en la cual pues vivía en gracia, también tenía los dones preternaturales, como la inmortalidad, como no morir y como no sufrir, no tener, tenía todas sus facultades, tenía dominio sobre sí mismo, de manera que la voluntad no le podía inclinar nunca hacia nada que fuera contrario a Dios, y las pasiones estaban sometidas a la voluntad y hacían precisamente la función que dice Santo Tomás de Aquino, que es darle mayor fuerza, mayor vitalidad a las decisiones voluntarias. Y luego también pues está bien en relación con los demás. En principio, Adán y Eva pues, se llevaban bien hasta que llegó el pecado, ya se produjo la primera discusión, y luego pues la vida, como consecuencia de eso también la dificultad en la vida social, y también con el resto de la creación, porque también es cierto que al poner Dios, como explica esto San Juan Pablo II, al poner Dios un límite, es decir, podéis comer de todos los árboles menos de este, ¿no? Es el texto literal del Génesis, ¿no? Entonces, al poner un límite, quiere decir que tenía que cuidar de la creación. También habla de cultivar la tierra o lo que sea y cuidar la tierra también, ¿no? Algunos, pues, el tema del dominio y esta cuestión del cuidado, pues lo suelen contraponer, pero no hay ningún cuidado, porque el dominio que tenía el hombre lo tenía ordenado perfectamente por Dios, y ese era un dominio ordenado y por consiguiente no iba a abusar de la creación, sino que el abuso de la creación y el desequilibrio ecológico ha sido una consecuencia precisamente del pecado original. La muerte y la presencia del mal en el mundo es consecuencia del pecado original, por la libre decisión de los primeros padres, no por el castigo de un Dios airado. Esto es importante también recalcarlo,
porque a veces se piensa que Dios castiga o que Dios condena, lo cual no es cierto. Si es verdad, y por eso cuando hicimos la presentación del curso, hablábamos de los pasajes oscuros de la Biblia, pero sin ser oscuros, pero no revelan en plenitud, diríamos, la bondad de Dios, aquellos pasajes en los cuales pues, aparecen decisiones que pues, hoy día nos resultan crueles, ¿no? Como matar a todas las mujeres y niños, mandar a todas las mujeres y niños de una población, por ejemplo. Bien, el pecado original es también lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Entonces, el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. En Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación con Dios y se nos dio la plenitud del culto divino. La redención humana y la glorificación de Dios, preparada en el Antiguo Testamento, Cristo la realizó por medio del misterio pascual de su pasión, resurrección y gloriosa ascensión. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Los santos padres veían en el agua y en la sangre que vertieron después de ser traspasado el corazón de Cristo por la lanza, veían los misterios, los sacramentos de la Eucaristía por la sangre y el bautismo el agua. Ahora bien, nos preguntamos en segundo lugar, en la Iglesia, ¿dónde se realiza la salvación? La Iglesia, fiel al mandato recibido de su fundador, continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo, sobre todo mediante la Sagrada Liturgia. En la Iglesia, la salvación se realiza en la liturgia. La liturgia, ¿qué es la liturgia? La liturgia es todo culto público del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, de la cabeza y de sus miembros. También se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo por la Iglesia. O sea, Jesucristo es el sacerdote por excelencia porque es el intermediario entre Dios y los hombres. Y en esa intermediación lo que hizo fue precisamente, por medio de la muerte en la cruz, redimirnos del pecado original y volvernos a la amistad con Dios. La acción litúrgica tiene principio con la misma fundación de la Iglesia. En efecto, los primeros cristianos perseveraban todos en oír las instrucciones de los apóstoles y en la comunicación de la fracción del pan y en la oración. Y así como Cristo fue enviado por el Padre, Él envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Los envió no solo a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, sino también a realizar la obra de salvación. Es decir, que Jesucristo instituyó la Iglesia no solo para anunciar, no solo para predicar, y predicar qué es lo que hizo Jesucristo, sino también para realizar la obra de salvación. ¿Y cómo realiza la obra de salvación la Iglesia? Pues mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. El sacramento del bautismo, sacramento de salvación. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Por el bautismo los hombres somos injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Recibimos el espíritu de adopción de hijos y nos convertimos en los verdaderos adoradores del Padre. Ahora bien, desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar
en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo, por otra parte, es el sacramento de la fe. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo, un inicio que está llamado a desarrollarse. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año, en la Vigilia Pascual, la renovación de las promesas del bautismo. Ahora, el otro sacramento, de los que los santos padres veían que emanaba del corazón de Cristo traspasado en la cruz, es el sacramento de la Eucaristía, que también es sacramento de salvación. La Sagrada Eucaristía culmina lo que se llama la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación, Eucaristía. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Cuantas veces comemos la cena del Señor, proclamamos su muerte hasta que vuelva. El día mismo de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles, se reunían en la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios. La Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía. Ahora bien, relación entre Eucaristía y misterio pascual. El Salvador instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre para perpetuar el sacrificio de la cruz hasta su vuelta y confiar así a su Iglesia el memorial de su pasión. ¿Cuál es el lugar de la Eucaristía en la vida eclesial? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. ¿Y por qué la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana? Porque la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. En los demás sacramentos, por la acción sacramental, Cristo transmite o comunica la gracia. Pero en el sacramento de la Eucaristía no solo la transmite, sino que Él está presente en el mismo sacramento. Además, en la Eucaristía se significan y se realizan la comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la Iglesia subsiste. Por la celebración eucarística nos unimos también a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Es decir, la Eucaristía es prenda, garantía de la vida futura. Por lo tanto, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. De ahí la importancia y la relevancia que tiene la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Ahora bien, pasamos a ver los nombres con los que se denomina el sacramento de la Eucaristía. Primero, Eucaristía, ¿no? Eucaristía significa acción de gracias. Los términos Eucharistein y Eulogein recuerdan aquellas bendiciones judías que se hacían generalmente en las comidas agradeciendo las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación, que son las obras con las que Dios, ¿verdad?, pues primero ha creado toda la realidad que existe, luego, después del pecado original, vino la redención y luego, a través de la Iglesia, la santificación, ¿no? Pues la Eucaristía, como acción de gracias, recuerda, diríamos, a estas acciones de gracias por estas obras que había hecho Dios, al cual le debemos todo y por consiguiente le tenemos que dar gracias. La Eucaristía, en ese sentido, tiene este significado fundamental. Luego, también, banquete del Señor. Es un banquete del Señor, se llama porque en la última cena, en víspera de su pasión, es cuando le instituyó precisamente el sacramento de la Eucaristía, ¿no? También es banquete porque se proyecta en el banquete de las bodas del Cordero
en la Jerusalén celestial, como se dice en Apocalipsis. También se denomina fracción del pan. Es un rito judío utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, como lo hizo en la última cena cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía, y también lo hizo con los discípulos de Maús, que es cuando le reconocieron precisamente a partir del pan. Y en los primeros cristianos, para mencionar o para citar la Eucaristía, se hablaba de la fracción del pan. También asamblea eucarística, porque la Eucaristía se celebra en la asamblea de los fieles, que es expresión visible de la Iglesia. También memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Es decir, la Eucaristía no es un mero recuerdo, sino, como hemos dicho antes, es actualización incruenta del sacrificio de la cruz y la resurrección. En ese sentido hay que entender el término memorial, no como un recuerdo simplemente de algo que aconteció en el pasado, sino como algo que aconteció en el pasado y que se está actualizando en el momento en el que se realiza la consagración en el sacrificio de la misa. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo. Santo sacrificio de la misa también se le llama, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Este sacrificio completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. También santa y divina liturgia. Toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro en este sacramento. Celebración de los santos misterios, Santísimo Sacramento también se utiliza el término. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Cuando decimos eso estamos mencionando lo que es la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, participamos de su cuerpo y sangre para formar un solo cuerpo. También se llama pan de los ángeles, viático, etc. Y finalmente, Santa Misa. La liturgia se termina precisamente enviando a los fieles a cumplir la voluntad de Dios. Viene de ite missa est, de latín, que decía, id, ¿no? Enviados, ¿no? Entonces, en misa viene de ese término latino misa. Y finalmente, vamos a ver cuál es el programa que San Juan Pablo II estableció para el tercer milenio, ¿no? En la carta apostólica Novo Millenium Eunte, del 7 de enero del 2001, San Juan Pablo II señaló para el tercer milenio el programa de santificación por medio de la oración y lo centró en contemplar el rostro de Cristo. Esto es, decía, reconocerle en sus múltiples presencias y sobre todo en la Eucaristía. Al año siguiente, en el año 2002, en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Papa propuso contemplar a Cristo a través de los ojos y del corazón de María, rezando el rosario. Y por eso a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos añadió los misterios luminosos. Precisamente el quinto misterio luminoso es en el que se pide contemplar la institución de la Eucaristía. Así, el programa pastoral para la Iglesia del tercer milenio, con este segundo paso, porque hay un tercer paso, quedó precisado en contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María. Y un año después, en el año 2003, en la encíclica Ecclesia Eucaristía, invitó a dar culto a la Eucaristía con un renovado fervor en la celebración y en la adoración. Y es el lugar donde contemplar el rostro eucarístico de Cristo, que es lo que al final queda como programa, ¿no?, para el tercer milenio, contemplar el rostro eucarístico de Cristo. Con esta reflexión sobre el programa de santificación propuesto por San Juan Pablo II para el tercer milenio, hemos llegado al final de este primer tema, la Eucaristía en el centro de la Iglesia. Hemos examinado las siguientes cuestiones: la redención humana por el misterio pascual. En la Iglesia, la salvación se realiza en la Sagrada Liturgia, el sacrificio eucarístico y la vida de la Iglesia. Y hemos visto dos sacramentos,
el bautismo y la Eucaristía. Luego los nombres del sacramento de la Eucaristía y finalmente el programa propuesto por San Juan Pablo II para el tercer milenio, contemplar el rostro eucarístico de Cristo. El próximo tema es la Eucaristía, misterio de fe.